Continuamos con la serie del cultivo comercial de orellanas. En el capítulo anterior, nuestro chef Carlos preparó un delicioso soufflé de hongos y ceviche de hongos, destacando todos los beneficios nutricionales de este hongo. Aprendimos que los hongos pertenecen al reino fungi y que las orellanas hacen parte de los hongos comestibles y a la tercera clase de hongos llamados basidiomycetos. Además, un recorrido por la historia del cultivo de las orellanas y contamos con la presencia de un productor quien nos contó sobre la rentabilidad económica y requerimientos del cultivo de las orellanas. Nuevamente estoy con ustedes, bienvenidos. En este segundo capítulo, además de preparar un delicioso risotto de orellanas, nos adentraremos un poco en la producción de ellas, en cómo ser eficientes productores. Mientras arreglamos nuestros ingredientes para el risotto de orellana, recordaremos que el sustrato debe mantenerse higiénicamente sano para evitar roedores y plagas. Bienvenidos. En el cultivo de la orellana es fundamental el lugar en donde prolifera la semilla del hongo. A este se le llama sustrato, el cual debe tener las condiciones ideales para su desarrollo, pues de allí se alimenta hasta que se desarrolla completamente. Así que, el sustrato son los materiales que puros o en mezcla, naturales, minerales u orgánicos, se convierten en el suelo del cultivo. En el caso de la orellana se desarrolla principalmente en residuos vegetales fibrosos o leñosos, como lo son troncos, bagazos, virutas, acerrines, desechos de leguminosas, pulpas de café y tamos que puede ser arroz, sorgo, cebada, heno, entre otros. Durante la producción del cultivo de orellana, el desarrollo del sustrato hace más o menos el 80% del éxito de una buena producción. ¿Por qué? Porque la orellana se va a alimentar de ese sustrato que se vaya a desarrollar. Estas materias primas son sobrantes de procesos agroindustriales del arroz, del trigo, de la cebada. Son los residuos vegetales que quedan después de que se hace la cosecha del grano y se dejan secando entre 1 y 2 días al sol para lograr una humedad del 10%. Después de que tenemos esta humedad, se emparda y es enviado a la planta de producción de la orellana. Las características que debe tener este sustrato son el del nivel químico y al nivel físico. Del nivel físico, ¿cuál tenemos? La humedad principalmente, esta debe estar cerca del 75%. Y en la parte química debemos tener un pH entre el 7.1 y el 7.8 para poder estar dentro del rango que la orellana puede desarrollarse tranquilamente. Si nosotros estamos cultivando orellana con sustratos provenientes del café, vamos a tener en nuestras orellanas algún contenido de cafeína. Aquí es una importante aclaración que uno cree que la orellana, digamos, si yo la siembro sobre cultivo, sobre residuos de café, me va a saber a café. No, hay una presencia de cafeína en las setas como tal, pero no tiene, digamos, el sabor a café. Lo mismo tenemos con el bagazo de caña. Entonces tenemos que las orellanas cultivadas a partir de bagazo de caña nos dan ciertos componentes como el ergosterol, que ayuda bastante a la cuestión del metabolismo, digamos, de las grasas en el ser humano. Aquí en Bogotá el sustrato más fácil de conseguir es el acerrín, porque pues acá hay muchos aserraderos o muchas fábricas en donde hacen muebles y todo este tipo de cosas que al momento de cortar pues generan mucho acerrín. También se consiguen otros en menor proporción en las plazas de mercado, como por ejemplo la cáscara de arveja. La cáscara de frijol también, pero ese no da buen rendimiento, solo da una cosecha. Aquí en la universidad, como práctica habitual dentro de una materia que se llama Ingeniería de Bioprocesos, los ingenieros de alimentos y otros ingenieros de la universidad hacen etapas productivas en la producción de orellana. ¿Qué exploramos? El uso de distintos sustratos. Un sustrato bastante habitual para el cultivo del hongo es la viruta de madera, pero entonces en vez de usar viruta de madera usamos algunas veces otros sustratos que son residuos agroindustriales como la cascarilla de arroz. Hemos hecho trabajos también muy interesantes sobre el uso, por ejemplo, de la fibra que queda de la extracción de la palma africana, que es un material bastante abundante y sobre el cual el hongo puede crecer bastante bien. Hemos hecho ejercicios también de producción sobre el raquis, se llama, que es el vástago que queda una vez se extraen los frutos de la palma africana, que es un material lignocelulósico que puede ser un sustrato adecuado.
La orellana no es un hongo muy exigente en términos del balance carbono-nitrógeno, entonces bastan estos sustratos con una pequeña suplementación para ajustar el tema de nitrógeno y crecen bastante bien. Entonces la exploración es alrededor del uso de diferentes residuos agroindustriales óptimos o útiles para el crecimiento de la orellana. En Colombia, a los pequeños productores de orellana les resulta rentable conseguir su sustrato a partir de residuos agroindustriales. Cada uno decidirá según sus facilidades económicas y de almacenamiento. Se consiguen envueltos y comprimidos por bultos que pesan entre 10 y 30 kilogramos. Su almacenamiento debe ser en un lugar aislado de la humedad y del suelo. Para protegerlo puede colocarse un soporte debajo y si está en un lugar sin techo, se recomienda colocar un plástico protegiéndolo de la lluvia. Si vas a utilizar aserrines de madera, no se recomienda ni el de pino ni eucalipto, porque tienen acción bactericida. Para nuestro risotto de orellanas tenemos los siguientes ingredientes: arroz arbóreo, queso parmesano, crema de leche, mantequilla, ajo, romero para decorar, cebolla, aceite de oliva, vino blanco, orellanas y fondo de pollo. Las orellanas, a pesar de tener carbohidratos, no tienen el mismo origen ni generan el mismo origen almidón. Entonces, por esta razón, no son tan dañinos. Digamos que mientras organizamos aquí el salteo, podemos decir que se pueden usar para dietas. Es algo un poco más sano, teniendo carbohidratos. Entonces salteamos el ajo, primero con aceite y después con mantequilla. Se hace en ese orden para que la mantequilla no se negree tanto. Esto en fuego bajo. Las piezas del ajo que sean grandes, no tan pequeñas. Mientras sale el ajo, podemos poner un poco de cebolla también a saltear. Recomiendo esta cebolla roja. Y esto es mínimo. Entonces salteamos la cebolla con el ajo y esperamos a que quede un poco dorada o caramelizada, también se usa. El risotto es un plato típico italiano. El arroz arbóreo tiene la característica que no se abre en el momento de su cocción, queda sellado. Una vez tome la cebolla el color doradito que estamos viendo, retiramos y reservamos. En este mismo aceite y dejando un poquitito de residuo de ajo y cebolla ahí, ponemos un poco más de aceite y mantequilla. Y procedemos a sellar o nacrar el arroz. Es decir, es para frenar un poco en el momento de la cocción su apertura o su cocción. La característica de un risotto es que se sirve siempre hidratado, es decir, nunca se seca como el arroz tradicional, en donde uno lo que busca es que quede abiertico y suelto en la mesa y en el plato. En este caso el risotto es un plato que se hidrata todo el tiempo. Ahí se va cociendo un poco.
Nacramos. Una vez queda dorado, agregamos un poco de vino blanco. Y dejamos que evapore su alcohol. Ahora procedemos con el picado de las orellanas en el ajo y la cebolla que teníamos previamente salteados. Solo un corte, o sea, un corte tratando de hacer julianas. Ahí se puede sentir el olor a anís de la orellana en el momento que se pica. Lo llevamos al fuego. No necesitamos un fuego muy alto. Simplemente que se pronuncien y se activen sus sabores. Los materiales que se usan para obtener el sustrato de la orellana se consiguen fácilmente en la zona en donde se produce. En Cundinamarca se consigue el capacho de la uchuva, la tusa del maíz, la cascarilla del arroz. Son materiales económicos y fáciles de conseguir para bajar un poco los costos de la producción. Para la elaboración del sustrato se requiere un corrector de pH, es decir, un material que permita obtener el valor indicado de acidez del sustrato. Para la orellana, el sustrato debe estar en un rango entre 5.5 y 6.5 el pH, pues no requiere gran cantidad de nitrógeno. Se utilizan como corrector de pH el sulfato de calcio, o también conocido como yeso agrícola, o bien el carbonato de sodio, que lo llaman cal agrícola. Tanto el yeso como la cal vienen en bultos de 50 kilogramos y están a la venta en empresas de insumos agrícolas. Para la elaboración del sustrato existen dos fases. En la primera fase se humecta el sustrato, donde el 75% del peso total es agua. El insumo y el agua se mezclan muy bien. La segunda fase consiste en eliminar los organismos patógenos de la mezcla que se realizó en la primera fase, es decir, aquellos cuerpos que son capaces de enfermar al hongo, pero son tan diminutos que a simple vista no los vemos. Para ello se coloca la mezcla a temperaturas de 80 a 70 grados centígrados de 2 a 3 horas. Así, solo quedan los organismos benéficos que luego ayudarán a mantener óptimo el sustrato. A este procedimiento se le denomina pasteurización. Las dos fases se realizan según las condiciones técnicas y la infraestructura que tenga el productor. La primera fase de preparación del sustrato para orellana consiste inicialmente en un corte que se le debe realizar a este, que debe estar entre 15 y 25 centímetros de longitud. ¿Para qué realizamos esto? Para poder mejorar la capacidad de retención de humedad y además aumentar su densidad. Previamente al corte del tamo puede humedecerse o no humedecerse. Nosotros en nuestro caso generalmente lo humedecemos con el fin de poder cortar más fácilmente el tamo y generándole una humedad muchísimo más rápida al sustrato. A nivel de pequeño productor, después de tener listo el sustrato ya cortado, este debe ser ubicado dentro de fundas o costales compactados que tengan orificios con el fin de poder sumergirlos dentro de un recipiente con agua caliente, el cual nos va a generar la siguiente fase, que es la pasteurización. La fase de pasteurización consiste en eliminar los organismos patógenos en el sustrato por medio de calor. Consiste en sumergir el tamo dentro de un recipiente con agua, el cual se le va a elevar la temperatura por medio de un quemador de gas, o si no se tienen este tipo de implementos se puede colocar una hoguera debajo del barril con el fin de elevar la temperatura hasta los 73 a 78 grados Celsius. Esa temperatura debemos mantenerla entre 2 a 3 horas dentro del sustrato. El termómetro que se vaya a ubicar para poder medir la temperatura debe estar inmerso dentro del tamo, no en las zonas contiguas del agua, sino dentro del tamo. Lo realizamos con el fin de evitar contaminación posterior dentro del cultivo y generar un sustrato selectivo. Cuando hablamos de selectividad, ¿a qué nos referimos? A que el sustrato solamente esté disponible para el hongo, el micelio de la orellana. Pasadas las 3 horas de la pasteurización, retiramos el sustrato del recipiente, lo dejamos drenar durante unas 3 a 4 horas con el fin de poder sacar el agua y poder reducirle la temperatura hasta una temperatura de 24 a 26 grados Celsius, que es la temperatura óptima para su siembra. Después de lograr la temperatura
de siembra, la óptima que necesitamos, seguimos con la aplicación de carbonato de calcio y yeso agrícola. Es muy importante que el yeso agrícola tenga análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque en algunas empresas este yeso agrícola tiene sulfuros, los cuales bajan demasiado el pH, muchas veces hasta 3, el cual nos va a cambiar las características químicas de este sustrato. Las dosis recomendadas de carbonato de calcio y de yeso agrícola son de 20 kilogramos de carbonato por cada tonelada de sustrato húmedo y de 10 kilogramos de yeso agrícola por cada tonelada de sustrato húmedo. Recuerden que para la obtención de un buen sustrato se deben cumplir con 3 pasos importantes: la esterilización, luego la limpieza y luego la humectación de este, para evitar que entren microorganismos que puedan dañar nuestra semilla de la orellana. Ahora tenemos nuestras orellanas ya casi listas, salteaditas, ya empezaron a tomar un color dorado. Incorporamos el arroz que damos previamente nacrado. Esto es para realmente una porción nomás. Mezclamos e hidratamos con el fondo de pollo. Se necesita gran cantidad de fondo. Ahora esperamos, homogenizamos y aguardamos mientras deshidrata y empieza a cocinarse el arroz. ¿Cuánto tiempo debe durar la mezcla del sustrato calentándose para ser pasteurizada y así eliminar los organismos patógenos? La mezcla del sustrato debe durar de 2 a 3 horas en la hoguera o en el quemador de gas. Mientras seca nuestro arroz, hidratamos un poco más con fondo de pollo para buscar que esté al dente. Recuerden que queremos producir una orellana con alto nivel nutricional a bajos costos de producción. La orellana nos permite tecnificarnos, arrancar como pequeños productores e ir incrementando nuestros ingresos y nuestras ventas, y asimismo nuestro negocio va a crecer. Por ahora hay que arrancar con lo que se tiene, con lo más básico, y arrancar de una forma artesanal. Al igual que cualquier otro cultivo de hongos comestibles, la orellana tiene una gran diversidad de hongos competidores y de enfermedades. Principalmente son los mosquitos. También tenemos los hongos competidores, los principales que tenemos son los hongos verdes. Dentro de estos encontramos el Chaetomium, encontramos el Penicillium y el Trichoderma. Esta es una gran familia que se toma como uno solo porque sus características de control son muy parecidas, entonces lo vamos a llamar hongos verdes en general. Nos traen una contaminación dentro del compostaje inicialmente que se ve reflejado con problemas de higiene dentro de las salas. Por ejemplo, cuando se cosechan los racimos y no se limpian bien los huecos donde estaban, el hongo fácilmente puede llegar a estas partes que quedaron dentro de las bolsas y nos va a contaminar. Las moscas son el principal problema de la orellana. Son un problema tanto los huevos como las mismas moscas adultas. Los huevos se alimentan del micelio de la orellana y en caso de haber un hongo antagonista, las moscas adultas ponen las patas encima del hongo y lo empiezan a transportar por toda la sala. Empiezan a hacer que las esporas se volatilicen por el mismo contacto y van a otra bolsa, se posan allí y contaminan también otras bolsas vecinas de la que ya está contaminada. Eso es un riesgo grande, tener un cultivo con ese tipo de insectos. Es una mosca, se parece a Drosophila, pero en realidad son como 3-4 plagas. Esto ataca directamente en fructificación. Las moscas dejan sus huevos dentro del bloque, lo que dificulta también, digamos, el acceso a ellas con repelentes. Y la larva va consumiendo todos los brotecitos que tiene la orellana. Entonces, en algunos casos ya se ha visto que en el carpóforo del hongo están las larvas consumiéndolo. Este es un cultivo que es muy exigente en tiempo y de mucha dedicación. Entonces, eso, aunado a que no hubo una muy buena ventilación, hizo que la plaga creciera
exponencialmente. El manejo se hizo con repelentes orgánicos, se hizo con extractos de ajo y de ají, se hizo también con un hongo, con Metarrhizium, pero pues los hongos actúan a muy largo tiempo, entonces digamos estas poblaciones son muy rápidas. Desde aquí a que el hongo invada al insecto y haga un control es mucho tiempo. Entonces también se hizo con aspersiones con extractos de neem, pero no bajó los niveles. Aquí estamos evitando que en nuestra preparación entren insectos. Asimismo, debemos hacer en el cultivo de la orellana. Durante el proceso de su cultivo no existen ningún roedor, plaga o insecto. Estas orellanas tienen una presentación organoléptica óptima, un olor anisado perfecto, su textura muy bien. Se nota que en su cultivo no dejaron que ninguna plaga, roedor o insecto apareciera. Para prevenir enfermedades causadas por hongos, bacterias, plagas, roedores o mosquitos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, cumplir con el tiempo que requiere la pasteurización, que es de 2 a 3 horas entre 80 a 70 grados Celsius. Segundo, colocar mosquiteros o velos en ventanas, puertas y aberturas, tapones en paredes y techos, como trampas para roedores. Tercero, desinfectar cada herramienta y equipos de trabajo cada vez que se utilicen. Cuarto, limpiar y desinfectar a fondo la sala de siembra, de incubación y producción antes de utilizarlas. Estamos usando en esta cocina orellanas en muy buen estado, en óptimo estado. No olviden que eso se obtuvo gracias a que se hizo un control desde que arrancó el cultivo, en tener todo bien limpio, organizado, tener esterilizado todos los ambientes que hablamos, el sustrato muy bien hecho desde que arrancamos, limpio, esterilizado y con un control de humedad bien específico. Seguimos entonces, ponemos mantequilla fría, crema de leche, la mantequilla como está fría va a tomar un ratico en homogeneizar, pero este es el color que quiero, que se alcancen a ver las orellanas un poco doraditas. Mientras tanto, recuerden que en la limpieza, en lo higiénicos que seamos en la producción del sustrato de la orellana, está la base para que tengamos productos de esta calidad. Este es el punto donde ya podemos ver el fondo de la olla y todos los risotos tienen una textura más sopudita. Salpimentamos, mezclamos y procedemos a servir. Tenemos queso parmesano abundante y debido al que el tono del risotto es claro, decoramos con un color verde que nos deja ver un poco mejor la preparación. Este es el risotto de orellanas, que puede ser acompañado de un delicioso vino blanco. Espérenos en el siguiente capítulo, capítulo número 3, sobre el cultivo de orellanas. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son parámetros para calcular un balance hídrico, Sistema de Gestión Ambiental SGA, norma NTC ISO 14001-04, Operación de Sistemas de Potabilización de Agua. Acabas de ver Cultivo Comercial de la Orellana, capítulo 2.